Bueno, buenas tardes. En esta ocasión nos acompañan dos jesuitas, Sergio Cobo, Pedro de Velasco. ¿Por qué creen que la encíclica ha tenido tanto impacto? Hay algunos elementos interesantes. Uno es que el Papa, de lo que dice en la encíclica, muchas cosas no son originales. Hay una cita de los obispos mexicanos y sin embargo la dice el Papa y pega. El modelo económico que está imperando en el mundo es un modelo que se está con criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo. Y dicen que la producción no es siempre racional y hace un cuestionamiento al modo de producción que lleva a una sobreproducción de algunas mercancías con un impacto ambiental innecesario y al mismo tiempo perjudica a muchas economías regionales. Una de las frases más radicales de la encíclica que dice que no solo se necesita cambiar algunas cosas, sino se necesita un cambio global del sistema que está depredando al mundo, que está convirtiendo al mundo en un basurero. El cambio global del sistema no es una frase original de este Papa, la dijo el anterior, Benedicto XVI. La figura del Papa se ha ganado un cierto prestigio de autoridad moral que no han tenido otros. Y entonces lo que él dice causa atención por la figura del Papa. Segundo, porque lo está diciendo de una forma más articulada y sencilla sobre la crisis ambiental que está llevando al mundo, a esta casa común, a un deterioro que si no se cambia el sistema de producción y de consumo mundial, nos vamos a acabar nuestra casa. Está hablando el Papa de algo donde articula lógica, ciencia, fe, en un lenguaje sencillo. Y por último, yo creo que impacta, porque esa figura del Papa refleja de alguna manera un modo más sencillo de vivir, algunas formas de su testimonio de sencillez pegan porque lo está diciendo él. Y por último, yo creo que pega porque en algunas cuestiones rebasa. Siempre la Iglesia y los documentos pontificios han ido atrás de movimientos sociales y en algunas expresiones rebasa a los movimientos ecologistas, incluso critica esa especie de ecologismo superficial, y cuando dice que estamos convirtiendo este mundo en un basurero, en un lugar de desperdicio de la cultura del descarte. Entonces habla en algunas cuestiones más adelante que algunos movimientos sociales. Yo creo que por ahí va algo, pero aquí Pedro lo va a completar. La figura del Papa resulta mucho más atractiva, pero yo creo que hay algo más que la atracción, o es atractivo por algo más que su capacidad de comunicación, etcétera. Y yo creo que aparece en la encíclica. Yo diría que hay básicamente tres cosas. La primera es porque es la primera vez que la Iglesia habla complexivamente y como autoridad sobre este problema. El problema de la ecología se hace grave hace 30, 40 años, cuando mucho. Entonces, el que la Iglesia se pronuncie sobre un problema que está siendo controversial en este momento y que se pronuncie como con tanta claridad es un elemento muy importante. Son dos deterioros ecológicos totalmente distintos. Y el Papa se sitúa desde abajo, que eso es algo típico de la teología latinoamericana y que creo que eso le da una fuerza enorme al discurso porque, en primer lugar, es un discurso mucho más integral. Un problema gravísimo que nadie ha denunciado es el deterioro de la ecología cultural. Y es la cultura la que está deteriorada. Y deteriora. Así nunca se había planteado. Plantea claramente que el problema del deterioro ecológico no es independiente del deterioro social, económico y político, sino que están íntimamente ligados. Ahí también hay un punto muy importante. Decir, señores, no podemos arreglar la naturaleza si no arreglamos la injusticia social. Porque es lo mismo en el fondo. El deterioro de la naturaleza se debe exactamente a los mismos mecanismos que el deterioro social, económico y político. Denuncia, como pocas veces se había hecho, una mentalidad depredadora, consumista
inmediatista, de la prisa, de la explotación, denuncia la hegemonía inhumana de la ciencia y de la tecnología, porque están al servicio de la economía nada más y de una economía de mercado, porque están depredando el mundo, porque están causando enormes daños sociales, y todo eso está correlacionado. A mi modo de ver, es la primera vez que se liga la lucha por la justicia, por ejemplo, con algo mucho más amplio, que no es solo la injusticia económica, sino que es la injusticia con el mundo en su globalidad. Y se dice, no se pueden separar. Esa es otra parte importante. Una tercera parte es que el Papa denuncia, primero, quiénes se están oponiendo y quiénes son los causantes del deterioro ecológico, y quiénes se oponen a las verdaderas soluciones de este problema. Y dice claramente, son las grandes transnacionales, son los gobiernos más poderosos del mundo, son las personas que incluso en el tercer mundo están detentando el poder, la técnica, la política. Pone las mismas razones en las tres partes. Un inmediatismo consumista, un inmediatismo político que solo atiende a las ventajas del régimen actual y de los gobernantes del momento, que solo ven para su propio beneficio del momento, y una prisa enorme que nos está impidiendo disfrutar del mundo y disfrutar de la convivencia. Creo que estas serían las tres cosas más importantes, y bueno, incluso denuncia a la ONU. Evidentemente esas tres cosas resultan bastante escandalosas ya en el momento que está uno parado del otro lado, ¿sí? En este sentido me parece que la posición hermenéutica de hablar desde los pobres le da un giro total a la interpretación de la encíclica. No dice nada nuevo en cuanto a diagnóstico, sí lo dice en cuanto a decir, visto desde este punto de vista, es mucho más fácil ver dónde están los problemas, quiénes son los causantes, incluso quiénes deben pagar. Lo dice clarísimamente. Los pobres, con todo y que están contaminando actualmente, no tienen por qué pagar el daño que han hecho los ricos. Para ir hacia las claves de espiritualidad, ¿cuál espiritualidad está detrás de este texto? Primera cosa que yo diría, se dice que es una espiritualidad franciscana, pero yo creo que la espiritualidad franciscana es mucho más profunda que lo que aparece directamente en la encíclica. El planteamiento final del capítulo 6, donde plantea la espiritualidad, es un planteamiento muy doctrinal, pobre, porque es una teología, yo diría, pasada de moda y desajustada para los problemas que estamos viviendo actualmente. Entonces, en ese sentido, creo que no podemos buscar la espiritualidad de la encíclica ahí. La propuesta del Papa es más bien una moral que una espiritualidad, y no es lo mismo. Él habla de gratuidad, por ejemplo, y paradójicamente, a la hora en que nos convida a actuar, es por obligación. La gratuidad como espíritu, gratuidad en los dos sentidos, agradecimiento y gozo de lo gratuito. El problema de un cambio de cultura y sobre todo el problema de un cambio de nuestras relaciones humanas con la naturaleza no puede venir de ninguna moral, de ninguna ley, de ninguna exigencia, solo puede venir de un espíritu de misericordia. Entonces, en este sentido, yo digo que sí, ahí hay un apunte que no sigue. Necesitamos una espiritualidad de gratuidad en un mundo de negocios, de compra-venta o de despojo, donde haya para todos. No va a haber todo para todos, en primer lugar porque nadie puede tener todo, pero en segundo lugar porque no lo necesitamos, y en tercer lugar porque la mejor manera de disfrutar el mundo es compartirlo, es disfrutarlo en común. En este sentido yo creo que sí se requiere una ecología cultural humana, un espíritu de cariño, de gozo, de disfrute, de poder disfrutar y compartir la naturaleza. Y que sin eso no es posible un cambio de mentalidad. Y que eso, por supuesto, algún día que me preguntaron, oye, eso del amor cristiano, pues ya está en nuestro mundo. Les dije, sí, díganle a los bancos que el siguiente año todo va a ser por amor, no va a haber cobros. No, es que se rompe la economía. Algo hay mal cuando la economía no nos permite vivir el amor. Y el problema es que no nos permite vivir. Se está acabando el mundo, esta economía, esta ciencia, etc. ¿Por qué? Porque no hay gratuidad, hay explotación, hay compraventa. El mundo sirve para hacer dinero. Desde esa mentalidad no es posible una ecología. Nunca.
ni humana ni natural, etc. Bueno, la tercera cosa que yo diría respecto de espiritualidad ignaciana, ¿no? Pero hablamos, y el Papa habla de una volver a las tradiciones del amor a la tierra. Ahí me parece que es un poquito irreal, porque el 60% de la humanidad no tiene tierra, ni nunca la ha pisado, nada más ha pisado pavimento. Nunca hemos estado en la tierra. Segundo, porque la naturaleza como tal no existe. Pudo existir en el tiempo de San Francisco de Asís, cuando había lobos en los bosques y cuando todavía no entrábamos con las máquinas que talan árboles en 5 minutos. No hay una naturaleza que no esté ya humanizada. Entonces, no podemos soñar con una especie de ecología de lo natural en abstracto. San Ignacio es de la espiritualidad del mundo. Dicen que San Francisco fue la espiritualidad de la naturaleza y San Ignacio fue la espiritualidad de las ciudades que empezaban a surgir. No sé si será para tanto, aquí tenemos historiadores y espirituales que nos pueden decir de eso, el Padre Maestro. Necesitamos una espiritualidad del mundo actual, de ese mundo humanizado y humanizador, o deshumanizado y deshumanizador. Y una espiritualidad que parta de la situación real, de un mundo sumamente destruido, de un mundo sumamente deshumanizado, y que por eso necesita compasión, misericordia. No lástima, sino compasión. Pasión con el mundo. Estar apasionados, pero estar apasionados con el que sufre y está destruido. ¿Por qué? Porque sí, no es virtud, eso sería moral, y eso no es espiritualidad. Es porque sí, gratuitamente. Porque amamos este mundo, porque nos gusta, porque lo recibimos de otros que nos lo regalaron y porque lo queremos regalar a otros después, no vender. Mientras no lleguemos ahí, no va a haber posibilidades de un cambio ecológico, ni económico, ni político. La espiritualidad de la encíclica está por construir. Sí se requiere, y el Papa invita a una conversión interior, en el sentido de espiritualidad, pero no de devociones, sino de pasión. El Papa habla de pasión. Si no, la espiritualidad como mística, como ganas, como en los ejercicios Ignacio habla de quiero y deseo y es mi determinación deliberada, eso es pasión. En ese sentido, sí hay una espiritualidad como un reto, que significa un cambio, una conversión interior de actitudes, de vicios, de inercias. Dicen antes el gran peligro del mundo supuestamente era el comunismo, ahora es el consumismo. Entonces sí se requiere una espiritualidad en el sentido de convertir. Y yo sí creo que tiene que ver con la espiritualidad ignaciana en ese sentido, de que los ejercicios cambian a la persona. Y si no nos cambian, pues quiere decir que no estamos haciendo los ejercicios ignacianos. Los ejercicios cambian, y el Papa lo que está planteando es un cambio interior, una conversión. Y una conversión que implica, por lo menos uno ve pistas ignacianas en la encíclica. Por ejemplo, una cita de San Juan de la Cruz: sentir a Dios en toda criatura. Pero San Juan de la Cruz lo expresa bellísimo, ¿no? Y lo cita el Papa. Entonces, hay ahí una espiritualidad de un cambio de concepción de Dios. Desgraciadamente, en las religiones han caído, y hemos caído nosotros, en que yo tengo un concepto de Dios y el que entra en este concepto de Dios va bien, el que no entra en este concepto de Dios está mal. Entonces, lo que la encíclica, y yo creo que la espiritualidad ignaciana de fondo es: cambia el concepto de Dios. No es que yo traiga mi idea de Dios y a ver quién entra aquí en el dogma católico o en las costumbres, sino al contrario, en todo lo que haya bondad, justicia, belleza, ahí está Dios. Y entonces Dios me está cambiando continuamente, porque no es un prejuicio, sino es una contemplación de la naturaleza y de la vida. Y eso es a lo que invita la encíclica. Y yo creo que no es una encíclica de la espiritualidad ignaciana, pero la espiritualidad ignaciana entra y puede tomar muy en serio una encíclica así, si la tomamos en serio. La espiritualidad ignaciana lleva, como los ejercicios, a un proyecto de vida, a un cambio en la vida. La gente que hace bien los ejercicios cambia sus actitudes y cambia su entorno.
Y a eso invita la encíclica, no nomás a una conversión piadosa. Me cambia la vida y entonces yo empiezo a cambiar mi entorno, empiezo a cambiar mi vida comunitaria, dice la encíclica. Una conversión individualista no entra en esta dinámica. Me lleva a cambiar mis relaciones humanas, me llena a abrirme a otras formas de creer. Cita un Sufi, el Papa, ¿no?, sobre cómo descubre a Dios en la naturaleza. Pero creo que es la primera vez que cita a gente de otras religiones. Nos está invitando a cambiar, y en ese sentido es una espiritualidad a descubrir a Dios en todo, como lo invita San Ignacio. Y por último, la espiritualidad ignaciana, que yo creo que también la hemos desvirtuado bastante, es una espiritualidad de consolación, de vivir contentos, de vivir en la austeridad solidaria que da felicidad, lo que decía Pedro. Yo lo digo, yo lo he oído y me cuesta vivirlo, me cuesta ser feliz compartiendo, me cuesta ser feliz, encontrar el gozo interior, de dejar algunas cosas superfluas. Esa felicidad interior que el Papa ha expresado en varias formas es una espiritualidad de fondo. Y yo quisiera añadir, con pretexto de lo que dijo Sergio, una parte de espiritualidad ignaciana que a mí me parece fundamental y que además da para saber por qué la austeridad no es cosa de ética, de virtud, ¿sí? Y San Ignacio dice que solo se puede encontrar a Dios, solo se puede contemplar a Dios en la acción. La espiritualidad jesuítica encuentra a Dios en la acción, y concretamente solo se puede contemplar a Dios en la acción de ajustar este mundo para que sea humano. No es en nuestras ideas, no es en nuestras religiones, es en la acción de ajustar el mundo y de ajustarnos entre nosotros, donde podemos contemplar a Dios actuando. Ahí está actuando Dios. Entonces, en este sentido, el ajuste del mundo nos cambia, que puede brotar de una decisión en los ejercicios, por supuesto, pero lo que nos cambia es la acción. Amar y ajustar el mundo nos lleva a hacer cosas que no esperaríamos. Cuando es mi mundo, cuando es mi gente, somos capaces de hacer cosas porque queremos, porque nos brota y no por obligación. Ese es el espíritu cristiano, ¿sí? Ese espíritu de amor es lo único realmente cristiano que hay en el fondo de nuestra vida. Y desde San Ignacio, los jesuitas, creemos y experimentamos que eso solo se puede contemplar, percibir, recibir y agradecer en la acción. Es decir, cambiando el mundo. Que, como dice Sergio, solo es posible comunitariamente. Todas las acciones individuales son muy lindas, pero no van a cambiar el mundo. Son necesarias, incluso, pero no van a cambiar el mundo. Solo como comunidades, por este espíritu, podemos cambiar el mundo, pero solo cambiando el mundo podemos descubrir quién es Dios. Y como lo estamos cambiando cada momento, Dios va cambiando cada momento, siempre es nuevo. Las consecuencias de todo esto. En un encuentro que hubo en la UNAM, me dijeron, oye, prepárate porque aquí es pura raza anticlerical y postmarxistas, entonces prepárate para las críticas. Entonces llego y iban saludando, usted es el padre jesuita, sí. Oiga, qué padre el Papa, qué buena onda, que no sé qué. Todos, creo que hay un porcentaje muy alto de aceptación a la figura del Papa, pero las consecuencias, yo empezaría por la pregunta más difícil. ¿Qué consecuencias para la compañía de Jesús? Yo creo que si como compañía de Jesús no tomamos en serio esto de una conversión interior que cambie nuestro estilo de vida, pues los jesuitas vamos a vivir de las añoranzas, pero a veces vivimos de las añoranzas. A veces siento que los jesuitas no optamos por un tipo de apostolado. Es muy importante el apostolado educativo y el apostolado con indígenas y el apostolado con migrantes, pero a veces
no optamos por un tipo de apostolado, optamos por un estilo de vida. Y entonces andamos lejos de lo que nos piden. Creo que eso empieza por hacer los ejercicios en serio, ¿no? Creo que también eso debe implicar una serie de cambios reales, aquí consecuencias para nuestras universidades, que es la otra pregunta. Pero yo creo que nuestras universidades pueden avanzar mucho en algo que la encíclica plantea, que es integración, fe, ciencia, interdisciplinariedad, experimentar modelos alternativos de desarrollo, pero las alternativas concretas de nuevas formas de desarrollo económico, de nuevas formas de participación política, de nuevas formas de romper los moldes culturales consumistas y crear modelos alternativos culturales. Yo creo que nuestras universidades son y podrían ser mucho más como talleres de alternativas, laboratorios de alternativas, donde se discute, se estudia, se confronta, se analiza, se propone. A veces hay represión en nuestras propias universidades cuando alguien se pone demasiado radicaloso, pero a mí me parece que tenemos que potenciar esa virtualidad en nuestras universidades. La vinculación de nuestras universidades con proyectos sociales está comenzando a puentear, pero falta una retroalimentación mutua. No es nada más que le pidamos lana a las universidades, ni es nada más que vaya el alumno a tranquilizar su conciencia en unos meses de servicio social, sino que vinculemos el análisis, las alternativas, las experiencias, ensayo, error, porque al mundo le urgen experiencias alternativas. Diríamos en términos espirituales, hay muchas experiencias de crucifixión y Viernes Santo, pero faltan experiencias de resurrección, con ciencia, con alternativa. Yo creo que ahí hay una pista, pero el Papa en Cuba les dijo a los jóvenes comunistas cubanos, hagan lío, ustedes quieren cambiar el mundo, cambien, no esperen que el cambio venga de los gobiernos y del Papa. Yo diría eso también aquí en las universidades, hagan lío, nuestras universidades tienen un potencial que no tienen otras, ¿no? Desde las universidades, con eso termino, yo creo que una consecuencia es para el Papa dice algo que puede sonar medio idealista, como dice Pedro, ¿no? Dice, cuando hay una presencia de incidencia sociopolítica, sea de la universidad o sea de movimientos sociales, desde esa incidencia y presión política se pueden empezar a cambiar políticas de desarrollo económico, local, regional, nacional. Mientras no lleguemos a ese nivel, el anuncio de alternativas deberíamos hacerlo juntos, y creo que desde las universidades, para incidencia sociopolítica, más, sí hay, pero para incidencia, mientras no llegamos a ese nivel, no estamos haciendo lo que dice la encíclica. Y quiero aclarar, ahorita cada vez nos están buscando más a los jesuitas y a nuestras universidades. Nos invita el gobierno del Estado, nos invita la Secretaría de Educación, nos invita la Secretaría de Cultura, nos acaba de invitar la Secretaría de Gobernación. Nos han estado invitando para un poco tranquilizar nuestra conciencia de que ya incidimos políticamente. Mientras no lo logremos un cambio en las políticas socioculturales, estatales, nacionales y más, pues no estamos logrando una consecuencia real de cambiar el modelo global de desarrollo. Yo creo que en eso nos falta, y yo así la dejaría ahorita para que Pedro me refute. Para la Compañía de Jesús, ¿dónde estamos trabajando de veras? Y desde ahí, ¿qué estamos haciendo? Y creo que esa pregunta no la hemos resuelto. Y en nuestro mismo tipo de trabajo me entero de que el Ciencia se va a cambiar a una zona que se empieza a desarrollar, que tiene todos los visos de ser una zona muy elegante, muy exclusiva, muy particular. El Papa dice que no aumentemos las distancias que hay entre ricos y pobres, y que no creemos enclaves de ricos defendidos y enclaves de pobres, y
la división y la separación entre esos enclaves cada vez peores. Y como Compañía de Jesús nos preguntamos eso, en el momento que situamos nuestros colegios, en el momento que situamos nuestras universidades, no estamos haciendo exactamente lo contrario. Y mientras no cambiemos nuestra forma de trabajar, ¿vamos a cambiar nosotros? Vamos a tener una espiritualidad de niños virtuosos, austeros, etcétera, etcétera, santitos de altar, que no sirve para nada. La austeridad era de San Juan Bautista. Esa es una primera pregunta para la Compañía de Jesús. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Y desde dónde estamos ubicados? Fíjense, es muy curioso. Inmediatamente pensamos, las universidades tienen que ayudar a los migrantes. ¿Alguna vez hemos pensado que los migrantes tienen que ayudar a las universidades? Los migrantes no tienen nada que decirnos. ¿Qué nos van a decir los tarahumares a una universidad de esta categoría? Bueno, es lo primero para la Compañía de Jesús, pero una segunda cosa que está conectada con esta. Acabamos de tener una junta en la Ibero sobre innovación. ¿Y saben en qué consiste la innovación? En hacer más de lo mismo igual, pero más rápido. Queremos cambiar el mundo con la misma ciencia que ha destruido el mundo. ¿Pero dónde cabe? Es nuestra tecnociencia actual la que está produciendo todos esos desastres. Y lo único que queremos es hacer más tecnociencia para reparar los desastres. Lo único que estamos haciendo es aumentar los desastres. ¿La universidad sería capaz de inventar otras ciencias? Esa es una pregunta importante para la universidad. El Papa habla de ciencias que tengan que ver con la fe, que tengan que ver con la ética, que tengan que ver con la cultura. Las actuales no tienen que ver con eso, están diseñadas para no tener que ver con eso. Nacieron en pleito con la religión y en buena parte con la cultura. Somos capaces como de universidades de empezar a pensar en libertad, en instituciones que se vayan liberando de las presiones burocráticas, económicas, empresariales, que dejen de producir alumnos para que sirvan de trabajadores en las maquilas o en las grandes empresas, y que empecemos a producir gente que haga una ciencia distinta, radicalmente distinta, desde otros presupuestos, desde los presupuestos de las mayorías. Esa es una pregunta fundamental para las universidades, para las ciencias, para los maestros. ¿Qué tan capaces somos de innovar? No de repetir lo mismo, pero queriendo ser más rápidos. Esa es una segunda cosa. La tercera cosa, bueno, ciencias no economicistas, no inmediatistas, no deprisa, etcétera, etcétera, no eficientistas, sino realmente constructoras del mundo y de un mundo que podamos compartir. Eso es la ingeniería. Yo les digo que la ética empieza en el diseño de las carreteras. Cuando una carretera parte un pueblo, destruyó la ecología humana. Es una carretera mal hecha, mal pensada, mal planeada, hecha con una mala ciencia. Y esa ciencia, no los científicos que la hicieron, la ciencia es inmoral. ¿Podemos construir ciencias morales? Y ahí sí la universidad lo podría hacer, siempre y cuando escuche la situación de destrucción del mundo, de destrucción de las sociedades, de destrucción de la cultura, de destrucción de la libertad humana. Y ese es un gran reto, creo yo. Y eso sí vale la pena, oigan, jugarse la vida por eso, y que nos cueste trabajo, y que haya que renunciar a muchas cosas, sí, pero por un proyecto de esos vale la pena. Por ser santos, austeros y sobrenaturales, no. Por transformar el mundo, sí. Y de ahí viene la esperanza. La esperanza no es mágicamente porque Dios ha de estar en algún lado y casi seguro que nos va a rescatar. No, la esperanza son los seres humanos, toda esa enorme cantidad de seres humanos que se juegan la vida, que son solidarios, que comparten hasta en la peor de las miserias. Curiosamente, la única cita de un libro latinoamericano es de un libro en el que colaboró el ITESO. Es del grupo de filósofos latinoamericanos que nos juntábamos ahí cada año y publicamos 4 o 5 volumencitos. Y el Papa cita uno de esos y cita precisamente esto. En los lugares de gente pobre, de gente sumamente despojada, de gente que parece que no tiene más que hacinamiento y miseria, ahí es donde hay solidaridad. Ahí puede brotar la humanidad. Y ahí hay ejemplos concretos de humanidad. Yo me acuerdo en Lomas de Polanco, aquí en Guadalajara, cuando era la peor zona de la ciudad, ni la policía entraba. Cuando había crisis económica, las calles se llenaban de puestos de tacos, tamales, semitas, lo que ustedes quisieran.
Y la gente se compraba unos a otros, nadie entraba más que la misma gente de ahí. Era una forma rapidísima de hacer circular dinero, de tal manera que la gente podía ir sobreviviendo, ayudándose unos a otros. Solidaridad, invención, innovación económica. Ahí hay todo eso. Nuestras universidades son capaces de escuchar eso. Esas son las iniciativas que van a cambiar el mundo, como decía Sergio. No vienen de arriba. Los gobiernos y las estructuras eclesiásticas están hechas para conservar, no para innovar. La vida viene de abajo, siempre y cuando la sepamos escuchar, recibir y agradecer. Y compartir. Solo es compartir. Bueno, por ahí tenemos para los de a pie un largo camino a recorrer. ¿Es posible la vida? Claro que es posible. Hay 7,000 millones de seres humanos. Y esa es la razón de nuestra esperanza. Yo creo que el proyecto vale la pena. Pues tenemos 15 minutos para abrir el micrófono. Bueno, lo vamos a pasar para allá. Soy ingeniero, mi actividad es promover los cultivos para combustibles, pero veo que el programa del ITESO es muy rico en migrantes, que son personas que pasan por México para robarle el trabajo a los americanos. Como usted dice, no nos deja nada. He estado ofreciendo mis servicios gratuitamente al ITESO. No ha habido respuesta en 2 años. El programa del ITESO de promoción cultural, si usted lo examina, no resuelve ningún problema. Yo creo que el ITESO tiene programas de desarrollo ingenieril. Bueno, hay una ingeniería del medio ambiente, si no me equivoco. Hay una serie de programas de este tipo. Ciertamente están interviniendo en muchas otras zonas. Ahí es donde nos cuesta trabajo el cambio de mentalidad. Lo cultural no nos deja nada. No, si empezamos por ahí, cerramos. Los migrantes pasan y nomás nos roban el trabajo. Eso es precisamente la mentalidad de compraventa, de que el otro que pasa me tiene que pagar, ¿sí? La gratuidad acabó. Tercer lugar, es falso. Los migrantes no se roban el trabajo, hacen trabajos que nadie quiere hacer. Y si Angela Merkel está recibiendo miles de refugiados en este momento, es porque Alemania ya no tiene jóvenes que hagan el trabajo. Pero independientemente de eso, aunque vinieran simplemente a comerse nuestra comida, lo cristiano es la gratuidad, no la compraventa. Mientras no cambiemos esa mentalidad, no hay solución al problema ecológico. Vean cuánto trabajo nos cuesta romper con los moldes que tenemos metidos hasta los huesos. Y eso no es pecado nuestro, así nos enseñaron. La ventaja es que algunos nos enseñaron a pensar y entonces uno se vuelve medio crítico a ciertas cosas, pero no más, Entonces, en este sentido es donde yo digo, no, tenemos que pensar en una ingeniería que integre las artes. Mientras la ingeniería no tenga la noción de la belleza, nunca podrá cuidar el mundo. Simplemente lo modificará y probablemente, como de hecho está sucediendo, lo destruirá. Tenemos que inventar otra ingeniería. Yo no he oído hablar para nada de todo esto que ustedes están diciendo de los chicos. Es más importante la formación de los chicos. Y en esa formación tiene que entrar esta conciencia de este mundo en el que estamos viviendo. Aquí los maestros se convierten en maestros. Un verdadero maestro necesita ser preparado para esto que están ustedes hablando. La carrera de Educación y Valores es la que menos alumnos tuvo este semestre o este año en relación a otras carreras. Estas personas que van a estudiar educación son menos. ¿Dónde queda esa formación de los muchachos? La educación no se debe centrar en la universidad, sino desde tus nietos en ciencias. Y el Papa habla de que se necesita un trabajo de espiritualidad en la educación y habla de todos los ámbitos. La encíclica apenas salió. Yo creo que no hemos logrado en nuestras primarias y secundarias y prepas toda esta integración. Pero yo sí he sabido que cuando a los niños se les enseña algo de esto, sí reaccionan bien. Estoy de acuerdo en que hay que empezar desde abajo y creo que hay toda una tarea. Yo creo que educación en valores debe estar en ingeniería y en química y en administración, en derecho. La carrera de derecho y en administración, que es a donde más chavos están entrando, ahí debería estar la educación en valores. Entonces, que haya pocos en la carrera de educación en valores,
no me preocuparía tanto, me preocupa más que los que se forman en administración, en derecho y en ingeniería no tienen educación en valores. Que ese problema no es culpa del ITESO, ese problema es culpa de la sociedad. Ningún muchacho de este nivel social se va a meter de maestro porque no le pagan lo que este nivel social exige. Y lo exige el nivel social, y no se lo pagan, bueno, por muchas otras razones, también sociales, gubernamentales, económicas, etcétera, etcétera. El maestro, como no sea de una de estas universidades, siempre es mal pagado, bastante más mal pagado, no les digo que cualquier boxeador. La segunda, yo he dado ética y moral muchísimos años, como varias de las víctimas que están aquí saben. Lo fundamental de moral y de ética se aprende antes de los 4 años de edad. La escuela ya es tarde, no es la universidad la que es tarde, es la escuela. Y yo creo que eso es fundamental. Y el Papa habla mucho de la educación en la familia, lo cual es cierto, pero es insuficiente. La familia no puede educar por sí misma a un niño. Se necesita una educación comunitaria y eso es lo que no tenemos. El niño no tiene una comunidad humana donde se sienta humano, donde comunique, donde comparta, por la estructura misma del mundo actual y de las familias. Y luego queremos que sea una maravilla. Y cuando viene el profesor a enseñarle, no digan educación y valores, catecismo, ya el niño ya está en lo básico constituido moralmente. Podrá tener más o menos contenidos y aplicarlos de maneras distintas, pero a los 7 años de edad ya está constituido moralmente. Todavía no sabe cómo hacerlo. Su dinamismo, su espíritu interno ya está constituido. Y le faltó eso básico que es ponernos en común. Si no nos ponemos en común, ni siquiera a ese nivel, ¿cómo vamos a poner en común el mundo? Y esa es una gran pregunta. ¿Cómo hacer comunidades en el mundo actual? Para poder educar a la manera ignaciana, o para poder, primero tenemos que hacerlo. Y para ser ignacianos y poder transmitirlo en un colegio o en una universidad de nuestra vida, hay que vivir los ejercicios. Y para vivir los ejercicios hay que vivirlos entendiendo los ejercicios. Y vivir los ejercicios ignacianos no es tan sencillo, no es tan fácil, pero me parece que es el camino. ¿Qué nos falta para cerrar ese ciclo y el que realmente podamos sostener estas paradojas? ¿Cómo logramos cerrar esta paradoja y que realmente funcione y valga la pena, ¿no? Todo esto. ¿Qué sentido podemos tener como universidad en lo que es la forma de pensar este cuidado de la casa, esta economía a nivel, como decía Sergio, desde el municipio hasta el mundo? Y por lo tanto también cómo ubicar a la economía como algo mucho más allá de un mundo de negocios. Cómo entenderla no en una lógica unidisciplinar, centrada simplemente en un aspecto de reproducción, de búsqueda de óptimo de equilibrio de oferta y demanda, sino buscándola en un sentido de transformación como se plantea en Laudato Si. Me parece que ahí la compañía también tiene cosas que ofrecer. Y en este mismo sentido, si va más allá de los negocios, bueno, ¿cómo nos planteamos el mundo de los negocios desde la lógica de la Compañía de Jesús? Como Compañía de Jesús yo creo que tendríamos que plantearnos una verdadera innovación en nuestra forma de hacer apostolado. La compañía ahorita tiene que tener universidades, la compañía tiene que tener formas de colaborar en la transformación intelectual, material, etcétera, del mundo, sí. Eso sí. ¿Forzosamente es una universidad? No. Ahí nos ha faltado imaginación. El mundo se ha encargado de que a todas las órdenes que tenían hospitales las ha ido desplazando porque hay seguridad social. Entonces los hermanos hospitalarios, bueno, van quedando en el último momento. Bendito sea Dios, las hermanas de la caridad quedan en Tarahumara y en Chiapas, ¿sí? Pero se están quedando sin hospitales. ¿Por qué? Porque ya hay una seguridad social. No tiene sentido tener como cristianos, como organizaciones cristianas, la pretensión de llevar el evangelio a través de hospitales. ¿Qué tal medicina alternativa? ¿Qué tal medicina de vacunas? Cosas que no van a ser los grandes hospitales y las grandes farmacéuticas, pero que son las más eficaces en la salud pública. Está comprobado que el 80% de la mejoría en sobrevivencia y en expectativa de vida depende de las mejoras alimentarias y no de la medicina. Y que en la medicina, como el 60 o 70% depende
no de la medicina de punta, sino de vacunas, de lavarse las manos, de cosas de ese tipo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la innovación? Yo creo que por ahí tendríamos que preguntarnos la innovación. Y las mismas universidades. La economía, ¿cómo le hacemos para que haya el mundo de negocios? En eso el Papa es bravísimo, ¿eh? Si se quiere hacer negocio, nunca se va a hacer ecología. Los negocios no están diseñados para cuidar el planeta. Lo dice expresamente. Pero se necesita una economía. Eso es evidente. ¿Cómo podemos empezar a generar economías paralelas? Digo, en este país lo más vilipendiado del mundo son las economías subterráneas y paralelas, y ¿cómo le llaman? Las informales, la economía informal. Economías informales, ¿por qué no? Si funcionan. Para eso hay que pelearse con mucha gente, sí. No pagan impuestos. No pagan impuestos, claro, pues no tienen empleo, porque van a pagar impuestos. Pues sí. Ahora, ¿para qué pagas impuestos si no tienen beneficio para ellos los impuestos? Pues no tienen por qué pagarlos. Pensar en esas formas alternativas podría ser un buen ejercicio para las universidades y para los jesuitas. Ahora, eso no va a pasar mañana, ¿eh? La Ibero está implementando un proyecto en el que se pretende que el 20% de los alumnos sean becados. ¿Y saben cuál es la razón de oposición? Porque va a bajar la calidad académica. Cuando hay muchachos que son 10 veces más capaces viniendo de una escuela pública. No vamos a cambiar el mundo de golpe, y hay que cambiarlo desde abajo. Nos falta imaginación. Yo digo que en buena parte es que nos falta imaginación. Nos hemos limitado a las ciencias exactas, lógicas, con una rigurosísima, supuestamente, los escándalos que han salido ya nos están diciendo qué tan rigurosas son las ciencias, pero que son inflexibles. La lógica es inflexible. Precisamente para poder innovar hay que saltarse la lógica, por lo menos la lógica del sistema, que nos dice que es todo. Ahí habría un montón de cosas por innovar. En esta línea, ustedes tienen más elementos que los superiores jesuitas y que el padre general para imaginar otras formas de economía que sea humana. Y como dice el Papa también, no se trata de mercado sí o mercado no, sino por ejemplo otro tipo de mercado. El padre general habló de que la educación jesuita, más que de gran calidad, debería ser de gran imaginación. Segundo, sobre lo que decía la muchacha, yo lo que descubro es que los que han logrado una experiencia con reflexión, sí quedan con una sensibilidad. En la Ibero hicieron un estudio sobre conciencia y sensibilidad social de los exalumnos. Creo que andaba por el 10% de los exalumnos que habían logrado una cierta conciencia y sensibilidad social, y la mayoría de ellos fueron los que tuvieron estas experiencias, que es la base de la pedagogía ignaciana. La pedagogía ignaciana empieza con experiencias de límite. Desde esa experiencia de límite empieza la pedagogía ignaciana, y nos está fallando con el 90-95% de nuestros alumnos, porque no hay capacidad para eso. Entonces, los que hacen esa experiencia, yo creo que la mayoría agarran muy buena onda, pero no lo tenemos muy bien estructurado, y creo que más bien, como dijiste tú, estamos haciendo mucho, pero falta más. Estoy trabajando yo en la Fundación Loyola, y estamos en una campaña primero de información de lo que lo poquito que se está haciendo, o lo mucho, en nuestras obras sociales, con indígenas, migrantes, gente enferma de VIH, con barrios en diversas partes del país, y obras que están cada vez más vinculadas con nuestras universidades. Pero lo que primero nos interesa es que se conozcan más lo que estamos haciendo, y con mucho gusto les estaremos enviando una información mensual de nuestro boletín. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga. Y gracias a los compañeros Bernardo y Luis que nos ayudaron. Muy bien. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.